Muy buenas tardes. Qué lindo ver este lugar lleno. Gloria a Dios. Gracias por haber venido. Yo llegué al aeropuerto de Dallas a las 4:10 de la tarde y nos demoramos hasta las 7:10 en llegar acá. Muchísimo tráfico, nunca he visto en ninguna parte tanto tráfico. Fue tan terrible que me tocó bajarme en la autopista, pasar por encima de una cerca para llegar a pie al hotel mientras el hermano terminaba de dar la vuelta de 15 minutos para llegar a recogerme. Pero gracias a Dios aquí estamos, listos para estudiar la palabra del Señor. Vamos a disfrutar mucho en nuestro estudio durante estos 4 días que tendré el privilegio de estar con ustedes. Queremos orar y luego les voy a decir de qué vamos a hablar. Que tenemos 6 temas. Hoy, mañana, viernes y 3 temas el sábado. Así que oremos y entonces les voy a decir sobre qué vamos a hablar. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de reunirnos en este lugar. Gracias porque nos has dado tu palabra, una guía segura en un mundo que anda tan confundido. Gracias porque nos has mostrado qué es lo que está pasando y qué ocurrirá pronto, para que podamos estar listos. Pedimos la compañía de tu Santo Espíritu al estudiar tu palabra, que no regrese a ti vacía, sino haga un impacto en nuestra mente y nuestro corazón. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Durante los días que pasaré Dios mediante con ustedes, en primer lugar vamos a tomar 3 historias del libro de Génesis. Ahora, ustedes saben que yo di una serie que se llama Descubriendo los Misterios de Génesis. Algunas cosas que voy a decir en estos primeros temas, probablemente algunos de ustedes, posiblemente la mayoría, ha oído. Pero va a colocar el marco para lo que vamos a trazar en los últimos 3 temas que van a ser el sábado. Ahora, ¿cuáles son los primeros 3 temas en Génesis? Las 3 historias que vamos a estudiar esta noche, mañana en la noche y el viernes en la noche, tienen que ver con el tiempo del fin. Son historias que ocurrieron en el pasado, pero representan o simbolizan o ilustran lo que va a suceder al acercarnos al final de la historia. ¿Cuáles son las 3 historias? En primer lugar, la historia de los días de Noé. En segundo lugar, la historia de la Torre de Babel. Y en tercer lugar, la historia de Sodoma y Gomorra. Y ustedes van a ver por qué razón he escogido trazar estas 3 historias. Porque no solamente son historias, sino que son profecías. Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como fue en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Y todos sabemos que la historia de la Torre de Babel se cumple en el Apocalipsis con Babilonia. Así que vamos a tomar estas 3 historias y luego en los 3 temas del sábado vamos a ir a Romanos 1, 18 al 32. Y lo vamos a estudiar en detalle, a donde se describe los pecados que va a haber en el mundo justo antes de la segunda venida de Jesús. La hermana Guay escribió una cita que les voy a leer, a donde ella dice que Romanos 1, 18 al 32 es una presentación clara de la condición del mundo inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Y en realidad esos versículos ilustran lo que pasó en los días de Noé, lo que sucedió en la Torre de Babel
y lo que sucedió en Sodoma y en Gomorra. Es decir, esas tres historias son ilustraciones de Romanos 1, 18 al 32. Y luego en nuestro último tema vamos a ver la relación entre las tres historias de Génesis, Romanos 1, 18 al 32 y los mensajes de los tres ángeles en Apocalipsis 14. Hay una conexión impresionante entre las tres historias, Romanos 1 y los mensajes de los tres ángeles. Así que vamos a hablar de temas especiales para estos últimos días. No vamos a perder tiempo, vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a incluir también el espíritu de profecía. ¿Todavía creen en el espíritu de profecía? ¿Creen que es un don de Dios a la iglesia adventista? Gloria al Señor, yo lo creo cada día más firmemente a medida que estudio los escritos de la sierva del Señor. Los vamos a usar, no para traer nueva luz, sino con el fin de esclarecer, ampliar y explicar lo que ya contiene la Biblia en principio. Así que vamos en nuestras Biblias a Génesis el capítulo 6 y vamos a leer los versículos 5 y luego los versículos 11 y 12 para ver la condición del mundo antes del diluvio en los días de Noé. Dice lo siguiente: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. No solo maldad, mucha en la tierra. Y ahora escuchen. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Yo creo que no puede ser más categórico esto. Fíjense las expresiones. La maldad, mucha. Todo designio de los pensamientos de los seres humanos, solamente continuamente el mal. Ahora vamos a los versículos 11 y 12. Como la intención del corazón de ellos era de continuo el mal, el resultado fue que en la sociedad se vio violencia. Dice en el versículo 11: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Qué descripción tan vívida, hermanos y hermanas. La maldad, mucha. Todo designio del corazón, de continuo solamente el mal, y como resultado la tierra se llena de violencia porque la tierra está corrompida. Toda carne se había corrompido delante de Dios. Esa era la condición del mundo. ¿Y saben cuántos años habían pasado entre la creación y el mundo en esta condición? 1656 años nada más. Y el mundo alcanzó la condición que estamos leyendo acá. Ahora surge la pregunta: ¿cómo es que el mundo llegó a esa condición? Bueno, la Biblia nos dice claramente por qué razón. Vayan conmigo a Génesis 6, el versículo 1 y 2, y luego vamos a leer el versículo 4. 1, 2 y 4 nos explica cómo es que la tierra alcanzó esa condición en tan corto periodo de tiempo. Dice en Génesis 6, 1 y 2: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo, están usando los ojos, viendo los hijos de Dios
que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Están captando el cuadro? Los hijos de Dios que vieron, que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Y qué hicieron? Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Se entremezclaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, porque los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces las hijas de Dios todas eran feas. No, las hijas de los hombres tenían algo que las hijas de Dios no tenían. ¿Saben qué era? Según la tradición judía, las hijas de los hombres estaban pintadas y adornadas con joyas. Y los hijos de Dios dijeron: de las hijas de Dios ordinarias. Pero las hijas de los hombres, wow, hermosas, pero artificialmente hermosas. Ahora, ¿cuál fue el resultado? Vamos al versículo 4. Dice: había gigantes en la tierra en aquellos días. Ahora escuchen con cuidado, porque muchos creen, no los adventistas, pero otras iglesias creen que los hijos de Dios eran ángeles y que las hijas de los hombres eran mujeres humanas, y que los ángeles se entrecruzaron con las hijas de los hombres, y el producto fue los gigantes. Es decir, los gigantes resultaron como resultado de la unión de las hijas de los hombres con los ángeles. Ahora, eso no es cierto. Los gigantes no fueron el fruto. ¿Cómo sabemos eso? Porque dice aquí: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Yo pregunto, ¿había gigantes antes que los hijos de Dios y las hijas de los hombres se unieran? Sí, entonces los gigantes no fueron el fruto de la unión. Sigue diciendo: estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esa palabra renombre es muy interesante. Se podría traducir varones de fama. Es la misma palabra que aparece en Génesis 11, donde los constructores de la Torre de Babel dijeron: hagámonos un nombre, volvámonos famosos, construyendo la torre y construyendo la ciudad. Sabemos que los hijos de Dios no eran ángeles, por 3 razones. Número 1, la Biblia dice, como notamos, que los gigantes existían antes que se unieran los hijos de Dios con las hijas de los hombres. En segundo lugar, había gigantes en Canaán mucho después del diluvio. Pero todos esos gigantes tienen que haber muerto en el diluvio. Así que, ¿cómo es que gigantes después? Sencillamente porque eran gigantes en tamaño y eran gigantes también en la maldad que creaban en sus mentes. Y en tercer lugar, el Señor Jesucristo dijo que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Como si los ángeles no se casan, ¿cómo van a tener hijos? Entrecruzándose con mujeres humanas. No es posible. Porque los ángeles no procrean. También notamos en Génesis el capítulo 4 y 5 quiénes son los hijos de Dios y quiénes son las hijas de los hombres. Los hijos de Dios son los descendientes de Set. Capítulo 5 menciona toda la lista de descendientes de Set, que era un hijo bueno de Adán. En el capítulo 4 está la lista de descendientes de Caín. Sí, capítulo 4, los descendientes de Caín, todos malos. En Génesis 5, los descendientes de Set. Y luego en el capítulo 6, los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Los hijos de Dios son los fieles.
Las hijas de los hombres son las mujeres apóstatas del linaje de Caín. Por eso la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y los hijos de Dios ignoraron eso. Vieron la belleza de las mujeres, dijeron, no, estas mujeres son muy lindas, vamos a unirnos con ellos. Y en vez de ellos convertirlas a ellas, ellas los convirtieron a ellos. Ese fue el motivo por el cual la tierra se corrompió. La unión de los fieles con los infieles. ¿Pasa lo mismo hoy? Pasa lo mismo hoy. Tanto en la iglesia como en la vida individual. Yo he encontrado tantas damas que conocen un muchacho que no es miembro de la iglesia adventista, no tiene inclinaciones religiosas. Y dice, ay, ese muchacho sí me gusta, porque me hace latir más rápido el corazón. Ese no es ningún motivo para contraer una relación. La pregunta clave es si esa persona está entregada al Señor, si esa persona cree lo que cree la otra persona, o si no se están uniendo en yugo desigual con los incrédulos. No es el caso que el bueno convierte a la mala, sino la mala al bueno, y viceversa. Ahora, ¿por qué razón es que esto sucedió? Dice en Génesis 6, 11 al 13, se corrompió la tierra delante de Dios, estaba la tierra llena de violencia. Y fíjense esto, y miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Inclusive sigue diciendo que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Ahí en Génesis. Así de terrible se convirtió la tierra. Pero en ese mundo vil, a donde había probablemente millones de personas, porque habían pasado 1656 años, y los hombres vivían hasta tener casi 1000 años. ¿Cuántos hijos puede tener un hombre de 1000 años? 969, en números redondos, 1000. ¿Cuántos años? ¿Cuántos hijos? No 4 o 5, docenas de hijos e hijas, porque Dios había dicho, fructificad y multiplicad y henchíos la tierra. En ese tiempo no había problemas de salud como existen hoy. Es decir, que el mundo estaba lleno de habitantes. Pero en medio de ese mundo violento, malo, había un remanente fiel. Dios siempre tiene un remanente fiel en un mundo inicuo. Siempre es un grupo pequeño. Nunca la mayoría está con el Señor. La minoría. Pero la minoría que está con Dios está en la mayoría. No numéricamente, pero en términos del poder de Dios, Dios puede cuidar y puede bendecir a un remanente fiel. Leamos en cuanto a ese remanente. Génesis 6, 9 y luego Génesis 7, 1. Génesis 6, 9 y 7, 1. Estas son las generaciones de Noé. ¿Qué clase de persona era Noé en contraste con el mundo? Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Cuando la Biblia usa la palabra caminar en un sentido figurativo, significa conducta. Cuando dice que Noé caminó con Dios, significa que su conducta estaba acorde con Dios.
En 1 Juan 2:6 dice, el que dice estar en Jesús debe andar o caminar como Él caminó. Es decir, comportarse como Jesús se comportó. Así que dice, con Dios caminó Noé. Y luego en el capítulo 7 y el versículo 1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto que justo delante de mí en esta generación. Así que en el mundo de maldad había un pequeño remanente fiel al Señor en medio de toda esa iniquidad. Ahora, Dios le dio al mundo un tiempo de gracia, un periodo de gracia, después del cual se iba a cerrar la puerta de la gracia. Vayan conmigo a Génesis 6 y el versículo 3, a donde se menciona ese tiempo de oportunidad, ese tiempo de gracia. Dice allí en Génesis 6:3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Es decir, la puerta de la misericordia no va a estar abierta para siempre. Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios está diciendo, les voy a dar 120 años de oportunidad, de gracia, para arrepentirse de su maldad. Y si no se arrepienten, va a ser demasiado tarde. Ahora escuchen bien, Dios nunca destruye una ciudad, una civilización o una nación sin primero dar un mensaje de advertencia. Sería injusto que Dios destruyera el mundo sin que el mundo tuviera un mensaje de amonestación. Porque la gente diría, yo no sabía. Así que Dios manda un mensaje de amonestación. Y ese mensaje fue proclamado por el remanente. El remanente no era como el mundo. El remanente estaba separado del mundo y Dios lo llamó para proclamar su mensaje por 120 años. Llamó a Noé a predicar. Ahora, si ustedes van a Génesis, en Génesis no dice que Noé predicó. Pero eso es lo lindo de tener otros versículos que añaden detalles. En 2 de Pedro 2:5 nos dice que Dios le dijo a Noé que predicara. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. ¿Qué significa la palabra pregonero? Una persona que ¿qué? Que anuncia. Dicho sea de paso, es la misma palabra que en el Nuevo Testamento se traduce predicar. Así que se podría traducir, en inglés es preacher of righteousness, predicador de justicia. Así que dice pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahora yo pregunto, ¿el mensaje de Noé estuvo acompañado del poder del Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos eso? Porque ya leímos que Dios dice, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. ¿Estaba el espíritu contendiendo durante los 120 años con los impíos? Sí, el mensaje de Noé estaba acompañado del poder del Espíritu Santo. Yo pregunto, ¿fue el mensaje de Noé un mensaje de juicio? Sí. Yo pregunto, cuando terminó Noé de predicar su mensaje, ¿quedó dividida la raza humana en 2 grupos? ¿Los de adentro y los de afuera? Entonces, ¿fue un mensaje que dividió a la raza humana? Sí. ¿Cuál es el propósito de un juicio? El propósito de un juicio es distinguir entre el culpable y el inocente. Y eso fue lo que hizo el mensaje de Noé, el remanente. Llevar al mundo a tomar una decisión, a estar en un lado o estar en el otro lado. Dicho sea de paso, la palabra contenderá, que se usa allí en Génesis,
en la mayoría de los casos en el Antiguo Testamento se traduce juicio. Así que el mensaje de Noé fue un mensaje de juicio. Pero escuchen bien, Noé no solamente predicó, sino que trabajó. Su fe se demostró por sus obras. ¿Saben que en Hebreos 11, que habla de los héroes y las heroínas de la fe, todos están haciendo algo, no solo creyendo algo, sino haciendo algo? Cuando Dios le dijo a Noé, oye Noé, voy a mandar un diluvio sobre la tierra, ¿qué dice Noé? Gracias Señor por esta gran revelación. No, ¿qué dijo Noé? A ver, saque los martillos, los clavos, el betún, que vamos a construir un arca, como Dios ha mandado. Noé mostró su fe por sus obras. El hombre no es salvo por fe sola, ni por obras solas, ni por fe más obras, sino por una fe que obra. Porque la fe que no obra no es fe. Aún el diablo cree y tiembla. Pero no podríamos decir que las obras de Satanás demuestran su fe. Sus obras demuestran su falta de fe. Así que Noé predicó y trabajó. Noten lo que dice Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, ¿Noé había visto el diluvio todavía? No. Fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fíjese que cuando construyó su arca, dice, fue hecho heredero de la justificación por la fe. La justificación por la fe no es algo donde digo, yo creo que Cristo murió en la cruz y que me perdona. No, tiene también un poder transformador en la vida. Porque Dios no justifica a nadie que no esté dispuesto de ser santificado. Ahora, el mensaje de Noé fue difícil. ¿Saben que antes del diluvio nunca había llovido? Y aquí Noé está construyendo un transatlántico en tierra seca. Génesis 1:2 dice que antes del primer día de la creación, el planeta estaba lleno de agua. El segundo día, Dios tomó parte del agua, la colocó arriba, y tomó parte del agua y la colocó abajo. Lo de arriba se conoce como las ventanas del cielo y lo de abajo se conoce como las fuentes del gran abismo. Y ustedes dicen, bueno, si no había llovido, ¿cómo se refrescaba la tierra? Bueno, Génesis 2, 5 y 6 dice que había un sistema de riego automático. A ciertas horas al día subía un vapor de la tierra, del agua que había colocado Dios abajo, para reverdecer la tierra. Así que no había llovido. Ahora imagínense ustedes, en un mundo prácticamente completamente inicuo, predicar Noé un mensaje de que iba a llover. Y los expertos dicen, ¿qué es eso? Eso no está en nuestro diccionario. Que va a caer agua del cielo y va a inundar toda la tierra. ¡Oh! ¡Qué locura!, dicen ellos. Nunca hemos visto lluvia. Nunca ha llovido. ¿Qué te hace pensar que va a llover? Estás loco, Noé. La sierva del Señor dice que ellos pensaban que era un lunático que había que echar en el manicomio. ¿Pero qué hizo Noé? ¿Se dejó intimidar? No.
Siguió predicando. Aunque no había visto lluvia, creyó lo que Dios le dijo y le fue contado por justicia. Así que Noé predica 120 años mientras está construyendo, indudablemente con sus hijos. Y la sierva del Señor dice que hay otros que ayudaron con la construcción del arca que murieron antes del diluvio. Uno de esos fue Matusalén. Matusalén murió el año del diluvio. O sea, durante esos 120 años estaba vivo. La tradición judía dice que Matusalén murió 10 días antes del diluvio. Así que había otros que ayudaron con la construcción de este barco masivo. Imagínense ustedes, 120 años para construir ese transatlántico. Predicó y construyó. Y luego sucedió algo. Todos los animales, dicho sea de paso, no fueron todas las razas de perro. No fueron 600 razas de perro y 1000 razas de gatos. Fue una pareja de perros y una pareja de gatos. Claro, no era una sola, sabemos eso, pero eran parejas. No de toda clase de gato y toda clase de perro. Fueron 2 tipos básicos. Y luego después, por mutaciones genéticas y también por cruces, entonces aparecieron todas las diferentes clases de perros. ¿No creen ustedes que todos los perros que ustedes ven hoy en día fueron creados por Dios? En términos de darles la vida, sí. Pero no específicamente el chihuahua y el pastor alemán, etcétera. Así que Noé predica, construye y entonces se para en la puerta del arca y dice: pueblo, va a llover, se los puedo asegurar. Y de repente sucede algo interesante. Los animales se acercan al arca en fila india. No es la versión de Hollywood donde los hijos de Noé están con sogas alando a los animales para que entren al arca. No. Vinieron en perfecto orden. Y aún con ese milagro, el mundo no creyó. Y entonces me imagino a Noé en la puerta del arca diciendo: va a llover, escuchen el mensaje del Señor, salven sus vidas. Pero nadie respondió. Y entonces sucedió lo que describe Génesis 7 y el versículo 16. Dice allí, cuanto a los animales, a los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. ¿Y qué? Y Jehová le cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta? ¿Cuándo cerró la puerta? Cuando terminaron los 120 años. Cerró la puerta cuando se terminaron los 120 años. Yo pregunto, cuando se cerró la puerta, ¿todos los casos estaban decididos? Amén. ¿Los salvos estaban salvos y los perdidos perdidos? Amén. Claro. Ese es el cierre de la puerta de la gracia. Y el momento que se cerró la puerta, comenzó a llover. No. ¿Cuánto tiempo pasó entre cuando se cerró la puerta y cuando comenzó a llover? 7 días. Al 8º día comenzó a llover, pero pasaron 7 días completos. ¿Cómo creen ustedes que se sintieron Noé y su familia dentro del arca? Pasa un día, nada. 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días, sol radiante. ¿Creen ustedes que la fe de Noé y su familia fue severamente probada durante ese periodo?
La sierva de Dios dice que sí. ¿Cómo creen ustedes que se comportaron los que estaban afuera del arca durante esos 7 días? Oh, burlándose. La hermana White dice que procuraron derribar la puerta del arca, indudablemente con el fin de linchar a los que estaban adentro, pero Dios los protegió. Y luego, al 8º día, después de 7, viene lo que anunció Noé. En Génesis 7:11 nos describe lo que sucedió. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Dios no tuvo que inventar agua en el diluvio. Dios sencillamente tomó el agua que había colocado abajo y la volvió a traer a la superficie. Así que dice, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. ¿Y qué cosa? Y las cataratas de los cielos, es decir, las ventanas a donde Dios había colocado agua arriba. Así que en el diluvio Dios trae el agua que puso arriba y la baja, y el agua que había colocado abajo y la sube, y el planeta nuevamente está lleno de agua como antes del primer día de la creación. ¿Cómo habrá sido eso? ¿Se acuerdan de ese terremoto y el maremoto o el tsunami que vino en Japón en marzo del año 2011, más específicamente el 11 de marzo del año 2011? Para mí fue impresionante, era como si estuviera viendo una película de Hollywood. Entró la ola, se llevó carros, casas, gente, animales, basura, como 1 milla, 1,5 kilómetros adentro. Murieron más de 20,000 personas ese día. Me parecía algo, como les menciono, de Hollywood. Algo que pasara así. Pues saben ustedes que el diluvio en los días de Noé sucedió globalmente lo que ocurrió ese día en Japón. Saben que la Biblia usa en el Antiguo Testamento 9 palabras que se traducen diluvio. Pero hay una palabra que se usa exclusivamente para el diluvio en los días de Noé, la palabra Mabul. No se usa para ningún otro diluvio, sino para el diluvio universal. Y en el Nuevo Testamento lo mismo. La palabra común las palabras comunes en el Nuevo Testamento son pleruma, hipótamos, de donde viene la palabra hipopótamo. ¿Sabe qué significa hipopótamo? Viene del griego hupo, que significa bajo, y pótamos, agua. Nada debajo del agua. Es lo que significa hipopótamo. Es la palabra que se traduce diluvio. Por ejemplo, en la historia del hombre que construyó su casa sobre la roca y el que construyó sobre la arena, vino el pótamos. Pero para el diluvio en los días de Noé se usa una palabra exclusivamente para ese diluvio, que es la palabra cataclismos. Catástrofe. Un cataclismo. Un diluvio especial hace necesario una palabra especial, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Elena White escribió en cuanto a cuando fueron rotas las cataratas del cielo y las fuentes del abismo. En Patriarcas y Profetas 87 y 88, el agua se veía caer de las nubes cual enormes cataratas. Yo tuve el privilegio de ir hace algunos años a las cataratas de Iguazú, que quedan entre Paraguay, Brasil y Argentina. Hacen un estruendo que uno habla y no puede, la otra persona no puede escuchar lo que uno está diciendo. Hacen un estruendo. Y cuando yo estaba ahí yo pensé, imagínense esto globalmente. Así fue globalmente. Así que dice, el agua se veía caer de las nubes cual enormes cataratas. Los ríos se salieron de madre e inundaron los valles. Torrentes de aguas brotaban de la tierra con fuerza indescriptible
arrojando al aire a centenares de pies macizas rocas que al caer se sepultaban profundamente en el suelo. A medida que la violencia de la tempestad aumentaba, árboles, edificios, rocas y tierra eran lanzados en todas direcciones. El terror de los hombres y los animales era indescriptible. Por encima del rugido de la tempestad podían escucharse los lamentos de un pueblo que había despreciado la autoridad de Dios. ¿Cómo les parece? ¿Qué pasó con Satanás durante el diluvio? Se estaba mojando. ¿Cómo? Sí, Dios lo obligó a quedarse aquí. La sierva del Señor dijo eso en el libro Patriarcas y Profetas. Fíjense, el mundo en el diluvio volvió a la condición en la cual estaba en la creación, o antes de la creación. El planeta estaba lleno de agua. En el diluvio, el planeta se llenó ¿de qué? De agua. El planeta estaba nuevamente desordenado y vacío. Yo pregunto, cuando el Señor Jesucristo regrese en poder y gloria, ¿en qué condición va a quedar el mundo? Jeremías 4 dice, desordenada y vacía, y en los cielos no hay luz. ¿Y qué va a pasar para el diablo durante los 1000 años cuando la tierra está desordenada y vacía? Va obligado a quedarse aquí. El Señor lo va a encadenar acá, como lo encadenó en el diluvio. Ahora ustedes dicen, bueno, esta historia ¿qué tiene que ver con el final de la historia? Pero vamos a ver lo que dijo Jesús. Mateo 24, 37 al 39. Yo pregunto, ¿el mundo va a estar moralmente en la condición en que se encontraba antes del diluvio? ¿El mundo está regresando a esa condición? Amén. Todo designio del pensamiento del corazón de ellos, solo de continuo el mal, la tierra llena de violencia, la maldad mucha. ¿Estamos viendo eso hoy en día? Sí, Señor. Y fíjense lo que dijo Jesús en Mateo 24, 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será ¿qué? Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuál es la comparación que hace Jesús? Lo que sucedió allá con lo que va a suceder en relación con la venida de Jesús. Porque como en los días de Noé, en los días antes del diluvio, ¿qué estaba haciendo la gente? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Sabe lo que significan esas expresiones? Estaban llevando su vida como de rutina. Y el Evangelio según San Lucas dice, estaban plantando y edificando, comprando y vendiendo. Business as usual. Ahora fíjense, una palabra clave. Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta. ¿Hasta cuándo? El día en que Noé entró en el arca. ¿Qué momento de tiempo marca el primer hasta? Porque vamos a encontrar otro. Primer hasta marca el momento cuando Noé y su familia ¿qué? Entraron al arca. Pero ahora escuchen. Y no entendieron. ¿Quiénes no entendieron? ¿Noé y su familia o los impíos? Los impíos. Hay algo que los impíos no sabían. En inglés es did not know. No supieron. Hasta que vino el diluvio. ¿Qué no supieron ellos hasta que vino el diluvio? ¿Qué no sabían los impíos hasta que vino el diluvio? Que estaban perdidos. Yo pregunto, ¿la puerta de la gracia se cierra antes de que Cristo regrese? ¿Va a haber un mensaje poderoso? ¿Va a haber un remanente? ¿Va a ser con el poder del Espíritu Santo? ¿Va a ser un mensaje de juicio? Están los paralelos. ¿Va a ser gente que obra y que trabaja? No solo que cree,
sino que vive lo que cree. Sí, Señor. Así que el primer hasta es cuando se cierra la puerta. Cuando se cierra la puerta, todos están o salvos o perdidos. Pero los salvos tienen que tener fe de que están salvos. Y los impíos no saben que están ¿qué? No saben que están perdidos. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento en que viene el diluvio. Y se dan cuenta que están ¿qué? Perdidos. El Señor Jesucristo dice que Él va a venir como ladrón. No es que Jesús sea ladrón. El punto clave no es que está comparando a Jesús con un ladrón. Está comparando la sorpresa de la venida de Jesús con la sorpresa que tiene una familia que vive en una casa cuando llega el ladrón y la gente está durmiendo. Les ilustro. Aquí en esta región hace frío en el invierno, ¿sí o no? Diciembre y enero hace frío. Cae nieve. Quiero que se imaginen un día arduo de trabajo. Después de un día arduo de trabajo llegan a la casa cansados, comen la cena, se sientan en su silla favorita a ver los programas, a ver las noticias en la televisión. Se medio duermen. Yo voy a ir a acostarme. Y llega, se acuesta, se arropa, baja el termostato, se arropa con las cobijas y calienticas, viendo por la ventana la nieve y el frío, el viento que mueve los árboles. ¡Ay, qué rico es estar aquí debajo de esta cobija! Y cuando está todo cómodo, dice, se me olvidó cerrar y trancar la puerta. Está tan sabroso aquí debajo de estas cobijas. Yo llevo 25 años viviendo en esta casa y nunca ha llegado el ladrón. Y se queda debajo de las cobijas. Pues resulta que a medianoche, cuando toda la gente en la casa está durmiendo, llega el ladrón. ¿La gente en la casa sabe que vino el ladrón? No conocieron que vino el ladrón. ¿Hasta cuándo? Hasta que se despiertan por la mañana y ven que ya no tiene la computadora, se fue el dinero y el televisor. Alabado sea el Señor. ¿Qué no conocían los que están durmiendo en la casa? Que iba a llegar el ladrón. Y cuando llegó el ladrón los sorprendió. No conocieron hasta que se despertaron por la mañana. Así será la venida de Jesús. La puerta de la gracia se va a cerrar, mis queridos hermanos y amigos, antes que Jesús venga. Y Jesús no habrá regresado en ese momento cuando se cierre la puerta de la gracia. Yo pregunto, ¿el pueblo de Dios va a pasar por un tiempo de angustia antes que Cristo venga? ¿Donde su fe será severamente probada? ¿Ven? Como la de Noé. ¿Cómo se va a portar el mundo? Cada vez más altaneros, cada vez más violentos, hasta el punto de querer acabar con el pueblo de Dios. Pero Dios los va a proteger como protegió a Noé y a su familia en el arca. ¿Están viendo esto? La mayoría de los cristianos creen que ellos pueden aceptar a Jesús, pueden escuchar el mensaje de Dios y arrepentirse hasta cuando Jesús viene en las nubes y dice, yo soy tuyo, Señor. No. Tenemos que estar listos cuando la puerta de la gracia se cierre. Y escuchen bien, hermanos y hermanas, apreciadas visitas. Hay dos cierres de la puerta de la gracia. Un cierre de la puerta de la gracia es el cierre de la gracia para todo el mundo. Llega un momento en que ya nadie va a poder recibir a Jesús
como su Salvador personal. Eso es global. Pero ¿saben que hay otra puerta de la gracia que se cierra? Cuando usted se muere. Eso es solemne. Si yo me llego a morir antes que Cristo cierre la puerta de la gracia para el mundo, igual estoy perdido. Por eso tengo que caminar con Jesús todos los días. Amén. La gente dice, pastor, bueno, asusta a la gente. El propósito no es asustarlos. El propósito es que hallemos refugio en Jesús. Amén. Porque lo que viene es algo extraordinario, mis queridos hermanos y amigos. Ahora, permítame compartir con ustedes, ya llegando al final de nuestro... ¿Han entendido el tema de esta noche? Amén. ¿Sí? Lo vamos a vivir. Ahí está, ese amén, no, ese un amén. Ojalá que tomemos esto a conciencia, mis hermanos y hermanas. Pongamos nuestra vida en orden con Jesús, para que cuando venga la gran prueba no tengamos miedo. No tenemos que tener miedo del tiempo de angustia si estamos en Cristo, porque se levantará Miguel, aquel príncipe que está en favor de los hijos de tu pueblo. Sí habrá tiempo de angustia, pero en ese tiempo el pueblo será libertado. Todo el que se hallara escrito en el libro. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Si estamos en Cristo, no tenemos nada que temer. Ese es el punto clave. El miércoles 13 de noviembre de 1985, la ciudad de Armero, en Colombia, quedó completamente sepultada por una avalancha de barro por la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Los habitantes de la ciudad estaban confiados de que si estallaba en algún día ese volcán, que el cauce del barro iba a moverse al occidente de la ciudad por el cauce del río y no iba a entrar en la ciudad. Pero la noche fatídica que estalló el volcán, una gigantesca roca bloqueó el río y desvió el barro directamente a la ciudad de Armero. En esa sola noche perecieron 22,000 personas. La pregunta clave es, ¿podría haberse evitado toda esta pérdida de vida? ¿Acaso no había señales de la inminente erupción del volcán? La respuesta es que hubo abundantes señales. Pero la gente decidió ignorar las señales. El día después del desastre, el día después que fueron sepultadas 22,000 personas, apareció en el periódico El Espectador, que es uno de los dos periódicos principales de Colombia, el otro es El Tiempo. Apareció un artículo titulado Un desastre anunciado, escrito por Rodolfo Rodríguez Calderón. El artículo demostró claramente que todos los habitantes de Armero podrían haber salvado sus vidas si hubieran hecho caso a las abundantes señales que había de que pronto habría una erupción del volcán. Déjeme mencionar algunas de esas señales. 11 meses antes del desastre, la montaña había comenzado a escupir humo. Debido al calor intenso del interno del volcán, la suave capa de nieve que cubría la cumbre de la montaña se convirtió en una sólida masa de hielo. El nivel del agua de los ríos aumentó drásticamente por causa de que se iba derritiendo la nieve. La fumarola de ceniza, humo y gases, que alcanzó 50 metros el primer día,
aumentó a 300 metros 2 días después, y el día del desastre la fumarola había alcanzado una altura de 5.500 metros. El 11 de septiembre empezó a temblar la tierra, alcanzando una intensidad de 3. En ciertas ocasiones la gente podía oír el rugido de la montaña en sus casas. Las autoridades tuvieron que cerrar las carreteras que llevaban a los lugares turísticos por causa del deslice de barro que cubrían las carreteras. Era imposible que la gente mantuviera limpias sus casas y los muebles de la casa por causa de la ceniza que constantemente caía en el pueblo. La gente podía oler el azufre en el aire. La noche del desastre, una lluvia torrencial acompañada de un viento con intensidad de huracán empezó a caer alrededor de las 9 de la tarde. Los testigos afirman que había una oscuridad casi sobrenatural. Un hermano adventista en su moto fue por las calles avisándole a los miembros que iba a estallar el volcán, que debían salir de la ciudad, pero fue en vano. 120 de los 124 adventistas perecieron. Varios años después yo estaba relatando estos detalles que les estoy dando, y el pastor de la iglesia de Armero, que se salvó porque estaba predicando en otra iglesia, perdió a su esposa y sus hijos. Esa noche me dijo: pastor, todos los detalles que usted compartió ocurrieron exactamente como usted dijo. El periódico lo dijo. ¿Fueron tomados por sorpresa, sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque decidieron ignorar las señales que indicaban que se acercaba un desastre. Por eso el artículo decía, el título era un desastre anunciado. Ahora, ¿por qué razón la gente ignoró las señales? Hubo una trágica razón. El pueblo escogió ignorar las señales porque prefirió escuchar las voces de los expertos en vez de hacerle caso a las señales. Permítanme mencionarles, el mismo artículo que apareció en El Espectador da estos datos después que estalló el volcán. A las 7 de la noche, el sacerdote Edgar Efrén Torres anunció por la radio lo siguiente: no hay razón para tener pánico, por favor conserven la calma. La defensa civil, en un mensaje oficial por radio, dijo: no hay razón para preocuparse. El obispo del pueblo, Augusto Osorio, advirtió al pueblo que tuviera cuidado con los fanáticos que querían dejar la impresión de un desastre inminente. El alcalde de la ciudad dijo: no se preocupen. Después del desastre, el gobernador del departamento del Tolima afirmó: el desastre no se puede haber predicho. El científico colombiano Jaime Villegas Velázquez afirmó: este volcán nunca estallará, nada va a pasar, tengan cuidado con las especulaciones y exageraciones. El secretario de Minas, Iván Duque Escobar, dijo: nada pasará. Aún el geólogo de los Estados Unidos, Daryl Hurd, había dicho: es muy improbable que la ciudad pueda ser sepultada por rocas, lava o barro. El Comité Regional de Emergencias impartió el mensaje esa misma noche: no esperen que las ventanas se quiebren, no esperen oscuridad, ni lava corriendo cuesta abajo, no esperen una gran cantidad de ceniza, entre otras cosas. ¿Por qué la gente pereció? Porque prefirieron escuchar las voces de los expertos, tales llamados, en vez de prestar atención a
las señales. Tenemos nosotros, hermanos y hermanas, apreciados visitas, tenemos nosotros señales claras en la sociedad y también en la iglesia de que estamos entrando en la recta final de la historia de este planeta. Tenemos abundancia de señales, hermanos y hermanas. Yo voy a mencionar algunas de ellas. Se encuentra en Romanos el capítulo 1. Romanos 1 da una lista lóbrega, oscura de la condición del mundo antes de la segunda venida de Jesús. Y Mateo 24 nos da señales. ¿Escogeremos prestar atención a las señales para salvar nuestras vidas? Es la pregunta clave. Ahora quiero terminar con esto. Y posiblemente usted ha escuchado esto. Yo viajo mucho en avión. Muchísimo. Llevo casi en una sola empresa aérea 5 millones de millas, que son más de 8 millones de kilómetros, desde 1991. Y siempre hay alguien que dice: pastor, ¿por usted no tiene miedo de andar en avión? Y mi respuesta siempre es: no, porque voy a tener miedo. Y dicen: porque el avión se puede caer. Y yo digo: sí, ¿y cuál es el problema? Se muere. ¿Y cuál es el problema? Si estamos en Cristo no hay que tener miedo. Nuestro último pasaje, 1 Tesalonicenses 4, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y todos los muertos resucitarán primero. ¿Qué clase de muertos? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los otros muertos que resucitan después son los malos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Qué glorioso mensaje. Podemos ir a la casa y dormir tranquilos si estamos en Cristo. Ahora, si estamos fuera de Cristo, Dios nos llama para escoger estar en Cristo. Permanecer en Él. Jesús dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Tener comunión con Él cada día. Enamorarnos más de Jesús cada día. Y eso lo hacemos contemplando a Jesús. Dice: ¿cómo puedo contemplar a Jesús si Él está allá y yo estoy aquí? Lo contemplamos a través de su santa palabra. La sierva del Señor dice que debemos dedicar 1 hora cada día para meditar sobre la vida de Cristo, especialmente las escenas finales. En la corte de Pilato, en camino a la cruz, en la cruz. Y ella dice que cuando hacemos eso, nos asemejamos más a Jesús. Mientras más tiempo pasamos con Jesús, más somos como Jesús. Mientras más tiempo pasamos con las cosas del mundo, más somos como el mundo. Es una ley psicológica. Somos lo que comemos físicamente. Y espiritualmente somos lo que comemos por los ojos y por los oídos. Hay que cuidar las avenidas del alma, que son nuestros 5 sentidos. Cuidarlos con celo y no dejar que entre nada malo que contamine. Que dediquemos nuestra atención a Jesús
como nuestro Salvador personal, como aquel con quien pasaremos toda la eternidad. El apóstol Pablo lo dijo así, último texto que voy a mencionar: mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. La gloria de su carácter, la gloria del Señor. Estamos siendo transformados a su imagen. 2 Corintios 3:18. Esa palabra transformados es la palabra griega metamorfoo. ¿Qué palabra en español viene de metamorfoo? Metamorfosis. ¿Qué es una metamorfosis? ¿En qué se parece un gusano a una mariposa? En nada. ¿Por qué? Porque ha sucedido una metamorfosis, que es un cambio radical. Por eso la Biblia dice que los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios quiere que nosotros tengamos una metamorfosis en preparación para lo que pronto viene. La clave es que tomemos la decisión de que vamos a dedicarle ese tiempo a Jesús y vamos a echar a un lado todo lo que contamina nuestro corazón, que entra por nuestros 5 sentidos. Pidámosle al Señor la fuerza para hacerlo, porque nosotros mismos no podemos. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre Celestial, gracias te damos por estas historias que has dejado en tu palabra, que ilustran claramente lo que va a ocurrir al final de la historia, no para asustarnos, sino con el fin de ver la importancia de acercarnos a Jesús y prepararnos para el cierre de la gracia y su gloriosa venida. Te pido, Señor, que tomes lo que hemos estudiado, lo grabes en nuestras mentes y en nuestros corazones. Gracias, Señor, por habernos acompañado. Te imploramos y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.